huérfano, resentido, chiquitero, machista, solitario e hipócrita. Usa máscaras, envidioso, corrupto, taimado, simulador, traicionero, que solo se envalentona entre borracheras, fiestas y balazos, que lo rebautizan una y otra vez como hijo de la chingada. Descripción que ni mandada a hacer, el retrato más fiel y puro del títere Enrique Peña Nieto. Pareciera que Octavio Paz, en su libro Laberinto de la Soledad, al describirnos como hijos de la Malinche, producto de la conquista española, se inspiró en nefastos personajes como el telepresidente o quien le mueve los hilos, Carlos Salinas de Gortari. Gracias a todos una vez más por estar en este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico y hablemos del títere, hablemos de este personaje que por mucho y en mucho menos tiempo, pues se ha convertido en lo más nefasto que le ha podido pasar a nuestro país en los últimos tiempos. Si pensábamos que el personaje más repudiado por el daño que le ha hecho a este país era Carlos Salinas de Gortari, pues no. También hacía fuerte competencia Felipe Calderón al dejar entrar de par en par las puertas abiertas a Estados Unidos. Pero es Enrique Peña Nieto, sin duda ya, lo peor que le ha pasado a este país. Y si desestimábamos el daño que nos iba a ocasionar por la incompetencia que es constante, que es notoria, no solamente para enfrentar un discurso público, una incompetencia que no solamente tiene que ver con los manejos de las problemáticas sociales en los medios masivos de comunicación, a quien no le alcanzó siquiera la campaña de años y que nos costó miles de millones a los mexicanos a través de las pantallas de Televisa y de todos los otros. Un personaje que no solo es destalentado, un personaje que no solo es ignorante, un personaje que también es un hijo de su chingada madre. Hablemos de él. De Peña Nieto comprara a Estados Unidos un poderoso equipo militar sin importarle la profunda crisis económica que atraviesa el país, que el ejército mexicano no esté dispuesto a rendir cuentas de nada a nadie, sin importarle que el pueblo de México trabaja para mantener a 500,000 de militares, y que agentes de aduanas y migración extranjeros puedan portar las armas, las más sofisticadas que deseen, sin importarle a Peña Nieto que el país esté lleno de agentes del FBI, CIA, DEA y demás, son una amenaza real contra los movimientos sociales de protesta. Son realmente una absoluta provocación y una amenaza del gobierno contra el pueblo entero, que ha demostrado durante más de un siglo ser plenamente pacífico. Toda la estrategia que Estados Unidos ha empleado de diferentes formas en los países que se resisten a ser saqueados, que se resisten a ser esclavizados. Y eso es lo que estamos viviendo ya en este país. Ya el gasto público pues solamente está a merced
de los intereses de estos, de los poderosos. Los conflictos de interés nos están dejando en la ruina, no alcanza para nada, y con toda la condonación de impuestos a los amiguitos, a las grandes empresas, pues no les queda más que aumentar todo lo que se nos pide que paguemos por ni vivir siquiera de una forma decorosa en un país como México. Pemex está en la quiebra y solo tiene ganancias para Estados Unidos. Entonces, las medidas que están tomando son completamente inaceptables, pero no hay, o parece que no hay quien las pare, porque van a tomar acciones mucho más contundentes, y habría que ver si lo de Ayotzinapa, si lo de Tlatlaya, y esto que hemos visto con las constantes represiones a los maestros, a la gente, y bueno, a todos los que hoy estamos tan indignados y protestamos por los desaparecidos, por los normalistas. Estas acciones quizás también son el botón de muestra que nos dan para que nos callemos y nos sometamos y no digamos nada. El almirante Gordey del Pentágono de los Estados Unidos dio a conocer que el gobierno de Peña Nieto le compró a Estados Unidos equipo militar con un valor de más de 1.300 millones de dólares en menos de un año. Esto triplicó a los más de 500 millones de dólares que en el marco de la iniciativa Mérida, Washington ha dado a México desde el 2007, la fecha en que este equipo y tecnología militar se introdujo a México para supuestamente combatir al narcotráfico. Los yanquis, sabiendo que México sufre desde principios de 1982 la implantación fallida del modelo neoliberal y que su crisis de productividad, desempleo e inseguridad es cada vez más profunda, aconsejaron de estos enormes gastos en armas a México, así como el crecimiento exagerado del ejército, la marina y la policía. Salvador Cienfuegos, jefe de la Defensa Nacional, la Sedena, tajante advirtió que no está dispuesto a rendir cuentas de nada y a nadie, que él solo habla con el presidente de la República porque es su jefe. Los requerimientos de información a la Sedena para esclarecer la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero se han topado con la muralla del ejército. Ni las cámaras de diputados, ni el IFAI, ni siquiera la Procuraduría, nadie ha logrado información del ejército. Recientemente, en febrero, Peña Nieto propuso al Senado que agentes extranjeros de aduanas y migración puedan portar sus armas, caminar con ellas dentro del territorio nacional y que visitantes de alto nivel puedan ingresar al país con su equipo completo de seguridad. Y todo esto con la finalidad supuestamente de fortalecer el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas de México con otras naciones. Y esto ya había tomado forma desde finales del año pasado, principios de con el escándalo con las armas adquiridas en Alemania, esas que entraron en su mayoría de forma ilegal, esas que tiene el crimen organizado en sus manos. Y recordemos que el crimen organizado pues obedece al ejército, obedece al títere y a todos estos que llevan el control de este país en sus manos. Es una estrategia más, un enemigo inventado por Estados Unidos. Y legislando esto y dándole cabida a esto, no nos va a quedar otra más que someternos, porque ellos son mucho más que nosotros. El ejército, ese que no sirve para nada más que para proteger los intereses de Estados Unidos, esos traidores a la patria, están más entrenados que nunca, como si este fuera un país en guerra, y sí que está en guerra, pero por ellos mismos, porque los mexicanos se voltean y son capaces de matar a otros mexicanos.
Démonos cuenta del tamaño de situación gravísima que estamos viviendo en este país, y gracias y de la mano de este ser que va a ser repudiado en la historia de México por siempre. No va a pasar por incompetente, por estúpido, por ignorante, va a pasar por ser un hijo de la chingada. Les agradezco a todos la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Muchas gracias por su confianza. La invitación a nuestro portal de noticias hugosat.com con toda esta información detallada, ampliada, imágenes, infografías, videos y demás. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.